Bueno, en este vídeo vamos a ver uno de nuestros últimos diseños que hemos realizado para Radio San José, para el PIE que tenemos puesto en marcha en nuestro colegio. Y en concreto esta pieza que tenemos aquí, lo que va a albergar son dentro un par de bombillas que reflejarían la luz para poner el cartel de ONER en el aire. Hemos aprovechado para ello un portafotos de estos típicos de 10 por 15 y le hemos tomado las medidas perfectas para que enganchen estas ranuras en unos pequeños salientes que veis aquí, que hemos diseñado aquí, de tal manera que encajaría perfectamente ahí, y aquí estaría impreso el logotipo de ONER Radio San José, y por estos agujeros de aquí se colgaría de la pared. Veis que tiene ahí dentro unas partes circulares. Esto lo estamos rediseñando porque ahí van a ir los casquillos para las bombillas de LED, y lo que vamos a hacer ahora es recalibrar la impresora, la Prusa i3, porque uno de los problemas que tenemos cuando tenemos una impresora que no tiene base caliente es pues esto que nos ha pasado aquí, ¿no? Veis que se ha arqueado la pieza por la base. Bueno, no es, en este caso no es fundamental, el problema lo hubiéramos tenido aquí donde tiene que encajar el marco. Esta es la parte que va a la pared, pero bueno, ¿por qué pasa esto? Pues por dos motivos fundamentales. Uno, la pieza es esbelta, bastante esbelta, esta dimensión, entonces cuando empieza a enfriar el pla, empieza a tirar por los extremos, y vemos que por uno especialmente se ha levantado más que por los otros. ¿Por qué puede ser también debido? Pues a un problema en la nivelación, ¿no? Posiblemente no lo corregiremos todo, eso solo lo podríamos hacer con una base caliente que vamos a instalar posteriormente, y ahora lo que vamos a hacer es calibrar, ¿no? Entonces, bueno, pues si venimos aquí al menú de la impresora, dice nivelando la base, pulsa para empezar. Lo que va a hacer una nivelación de la base, bueno, es manual en este caso, en el caso de esta impresora, en torno a 5 puntos de ajuste, más o menos las 4 esquinas y el punto central. El extrusor, esta parte que vamos a ver por aquí, el cono metálico por donde sale el pla, se va a colocar sucesivamente los 5 puntos para ajustar, y la manera que sabemos si el ajuste está bien es si conseguimos que pase un folio por abajo, de tal manera que, bueno, pues toque un poquito. En este caso vemos que la hemos bajado demasiado y no pasa, el folio no pasa, entonces tendríamos que ajustar este tornillo que señalo ahí con la punta del folio, ¿vale? Y este paso lo tenemos que realizar 5 veces consecutivas. Una vez realizado esto, que justo pase el folio, que notemos que pasa un poco rozando pero pasa bien, ahí estaría la altura óptima para empezar a imprimir. Bueno, vamos a proceder a esta calibración y después vamos a ver cómo es el proceso de impresión de las primeras capas de la pieza. Bueno, una vez nivelada la base, ya está nivelada la base de la impresora, de la Prusa i3 Festos. Tenemos aquí la pieza nuevamente sobre la que hemos hecho sobre la anterior que habíamos visto. Hemos hecho unas pequeñas modificaciones. Si veis, es una pieza más alta en esta dimensión, porque una vez que ya teníamos el diseño hecho, hemos cambiado el tipo de bombillas que vamos a poner. Vamos a poner 2 bombillas LED como esta con sus correspondientes casquillos, entonces necesitábamos un poquito más de altura. Le hemos dado 2,5 centímetros más de altura, ¿vale? Y veis también que en la base hemos realizado dos orificios en vez de uno como teníamos al principio, para ajustarnos a este tipo de casquillo y poder pasar los cables para que quede cómodamente colocado y se pueda fijar con un punto de silicona en la base. Por lo demás, el diseño es el mismo, y bueno, pues simplemente os le queríamos mostrar un poco aquí en Cura, para que veáis también un poco cómo podemos ver. Fijaos aquí arriba en la vista sólido, si cambiamos a capas, Layer View, podemos ver en todo momento antes de imprimir, para aquellos que estéis interesados en este tipo de proceso, pues cómo va a ir haciendo la impresora las capas, ¿no? Eso primero amarillo rayado
va a hacer una capa primero sólida a la impresora, va haciendo la primera base, luego veis ahí que se empieza a percibir como un enrejado, como si fuera un panel de abeja, porque las piezas no son completamente macizas, ¿no? Podemos decidir que sean macizas o que por dentro tengan una parte semi hueca, ¿no? Y luego cómo empieza a levantar todo lo que es los bordes en las zonas azules que nos está poniendo por aquí y por aquí son o bien rellenos del agujero que queda en vertical para poder colgar de la pared, o sea, de estos agujeros que vemos ahí y ahí al final, ahí, pues claro, ahí tiene que utilizar un relleno para poder imprimir, por eso aparece en azul. Y luego aquí, aunque el saliente es muy pequeño, aproximadamente prácticamente no llega ni a 1 milímetro, puede ser que la impresora levante un soporte, una especie de andamiaje para poder hacer ese pequeño saliente hacia afuera. Bueno, y así vamos viendo hasta la capa número 365, que sería 69, que es la capa final, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos el modelo, nosotros esto lo hemos diseñado en Google SketchUp y lo hemos exportado después a STL para poderlo abrir aquí desde Cura, y ahora ya lo que hacemos es guardar el proyecto, pasarlo a G-Code para que lo lea la impresora. Aquí tenemos el formato G-Code y ya lo vamos a poner directamente en la tarjeta SD. También lo podemos hacer desde aquí abajo, veis la función, tenemos Save to Removable Drive, y entonces directamente, como detecta que está la tarjeta, ¿veis? Y aquí tenemos una información muy importante para nosotros, es decir, dimensiones, comprobamos que no tenemos que escalar, que son las dimensiones reales que queremos, el tiempo que va a tardar, claro, es una pieza un poco grande, casi 11 horas, y los metros de pla y los gramos que va a gastar. Y aquí le damos ya a grabar y ya lo tenemos en la tarjeta SD. Inmediatamente ahora empezaremos el proceso de impresión que os vamos a mostrar a continuación. Bueno, y una vez ya puesta la tarjeta SD en la impresora, ya hemos buscado el archivo, ha calentado la impresora hasta los 210 grados aproximadamente, el punto de fusión del PLA, y entonces ya ha empezado a imprimir. Hemos retirado también al principio el sobrante que suele dejar aquí en la esquina, ¿vale? Y ahora ya está, lo que hace primero es, veis, imprime el contorno externo de donde no se va a salir, y está marcando la posición de los agujeros e incluso de la parte de los salientes que va a tener. Y veis aquí una parte un poco curvada en el borde, aquí, esa parte que no forma parte del diseño, es porque ahí va a levantar un pequeño saliente, un pequeño soporte para las capas superiores, ¿vale? Bueno, pues vemos el comienzo. Primero, como veis, hace los bordes, después macizará una primera capa y después empezará a hacer una especie de enrejado, ¿vale? Entonces lo vamos a ir viendo un poco por fases. Veis que ya está haciendo esta parte circular de aquí abajo, que hemos cambiado el diseño, hemos sustituido el agujero central por dos agujeros en los extremos, ¿vale? Para que pasen los cables. Y ahora, pues dentro de poco, empezará un poco a rellenar toda esa parte. Vamos a ver el patrón de relleno, que veréis que irá cambiando sucesivamente en ángulos, y después iremos adelantando un poco el vídeo para que veáis el resultado final de la pieza. Bueno, como os decía, una vez que ha hecho los bordes externos, los ha ido un poco remarcando, engrosando. Una vez que tiene perfectamente definidos los contornos, veis cómo va haciendo un patrón a 45 grados, va rellenando. Puede ser que se salte, ahí vemos una zona que no es ningún problema de la impresora, sino que lo va rellenando por fases, luego volverá a rellenar ese hueco que ha dejado aquí, y luego veremos cómo la siguiente capa que haga encima de esta, una vez que haya vuelto otra vez a hacer también el borde externo, a levantar
una pequeña altura de lo que es el filamento. Veremos que luego lo va a hacer 45 grados cambiado, o sea, inverso, ¿vale? Como si estuviéramos tabicando y pusiendo ladrillos, que vemos que vamos poniendo, les vamos alternando, pues aquí va a hacer lo mismo con las capas. Veis que ahí ha vuelto a rellenar esa parte que tenía ahí, sin cubrir el agujero, ¿vale? Y ahora volverá a hacer todo el borde externo. Ahora empezará seguramente a rellenar la parte de ahí, ¿vale? Con el mismo patrón, esos mismos 45 grados. En la siguiente capa irá alternando, ¿vale? Para darle más solidez y consistencia, y después ya de estas capas será cuando empezará a hacer esa especie de panel que los alumnos llaman gofre o tipo panel de abeja, aunque no son hexágonos, ¿vale? Que son cruzadas a líneas perpendiculares que van dejando unos cuadraditos dentro que no se rellenan. Después lo veremos en las siguientes capas. Bueno, aquí vemos ya cómo ha cambiado el sentido, ¿veis? Ya ha invertido ese ángulo de 45 grados en la otra dirección, en una siguiente capa que sigue siendo macizo después de haber levantado los bordes, ¿vale? Y después ya será cuando va a empezar hasta los 3 milímetros o 4 milímetros, no recuerdo exactamente, que es el espesor que hemos dado a los portabombillas, pues después ya lo rellenará en capas alternas con un relleno que ya no es sólido, ¿vale? Que eso ya lo veremos después ya y en la fase final de este vídeo. No todo el grosor de una pieza está macizado, aunque pudiéramos decidirlo un relleno del 100%, ¿no? Como veis, ha hecho unas primeras capas alternando los hilos, el pla a 45 grados macizas, y ahora ya está haciendo esas otras capas hasta ese espesor final, en nuestro caso de unos 4 o 5 milímetros, no recuerdo lo que iba a tener esta parte inicial, pues lo hace con esa especie de panel que le da resistencia interna sin tener que hacer un gasto excesivo de plástico, ¿vale? Bueno, y luego veis también, fijaos, a ver, ahora aquí veis estas partes de aquí que no está ni siquiera pegado a la pieza. Eso es un andamio que va a levantar hasta arriba en los 4 puntos para hacer luego el soporte que encajará en el panel de metacrilato transparente donde irá el soporte de ONER. Bueno, pues ya la siguiente toma será el proceso final con esto de 7,5 centímetros y veremos que queda perfecto para albergar las dos bombillas, los dos portabombillas LED, y cómo encaja perfectamente el metacrilato en la parte superior. Bueno, y aquí tenemos el resultado final ya montado. Vemos que está la pieza y ya con las bombillas y los casquillos LED, ya a expensas simplemente de poner la tapa con el logotipo. La estábamos poniendo al revés y falta pues con el logotipo de ONER en papel de transparencia impreso, pues que va a quedar muy bien. Ya veremos cuando esté colocado ya en Radio San José.